Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y reflexionamos el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 17. Hoy con el versículo 44, ¿verdad? Cuando se encuentra ya David que avanza, David que va para confrontarse con el filisteo. Estamos desde el versículo ya 38 en que Saúl le viste a David, le viste como para que salga a luchar, le pone todo su atuendo, su vestimenta, todo lo que significa la indumentaria de guerra. David incluso toma la espada, el rey de acá entonces, y así se le está presentando. Entonces, después de hacer un proceso, un discernimiento, esto es muy importante que tengamos en cuenta. UPB David, y bueno, coa, no hay como hay. Coa, ya tanto apeamos que tanto. ¿Por qué? Y porque justamente con esto nos da a entender que toda esta indumentaria y todo lo que él está teniendo aquí no va a servir para nada, ¿verdad? No le va a servir. No va a poder luchar con esto. Absolutamente va a ser imposible. Bueno, y entonces, por eso, ahora estamos viendo que David, dice al final, dijo a Saúl, no puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. Y David se las quitó. Ahí entonces termina esa primera partecita. David se las quitó. Todo lo que es humano, todo lo que es simplemente confiar en el hombre, confiar en los pensamientos, en la estrategia humana, ¿verdad? Para vencer al mal. Si no tenemos a Dios, al final de cuentas, por eso viene la segunda parte, porque termina y enraiza esa primera parte diciendo que David se las quitó. Ahora dice que tomó David por su cuenta su bastón. Primera cosita, su bastón, su cayado. Es la defensa, ¿verdad? Y aquí entonces nos hace entender que David va a pelear. Para eso tiene el palo, el cayado, el bastón. Otro elemento, elige de la misma naturaleza allí, en el arroyito, 5 piedras bien lisas. 5. En la Biblia, la cabalística, normalmente el número 5 significa generosidad, ¿verdad? 5. 5 panes. O sea, es la generosidad que después alimenta a tantas personas. Aquí 5 piedras. ¿Qué querrá decir? En este sentido será también es la generosidad, pero ¿para quién? Para todo, no solo para el ejército ni para David o para Saúl que se van a salvar, sino que es toda la comunidad, ¿verdad? A través de estas cosas tan sencillas, de la generosidad de un chico, de un muchacho, porque vayan a los cursos anteriores y se van a dar cuenta que justamente nos encontramos con los soldados, el ejército,
Se les ofrece regalos, se les ofrece dinero, riqueza, se le ofrece la propia hija, la princesa, se le ofrece incluso no cobrarle el impuesto a toda la casa paterna. Si alguien de ellos se anima a pelear, el ejército, a ver, no sé. Incluso Eliab, que era el hermano, ¿verdad?, que era de gran apariencia, decíamos nosotros en el capítulo 16, cuando Samuel va para ungir el rey de Israel. Sin embargo, él tampoco se anima. Y por cierto, señora, yo no voy con su propio hermano, Maray, yo a ver contra la guerra, que esto, para mirar, que esto, que aquello. David hasta tiene que decir, ¿será que yo no puedo hablar? ¿Será que yo no puedo opinar? Entonces se retira, ¿verdad? Pero David siempre con ese pensamiento y va preguntando a los otros también, y entonces él mismo después como que se ofrece, y es ahí donde Saúl escucha, lo vuelve a llamar, y es ahí donde, como decíamos recién, Saúl le viste a David después de mucho, una conversación, etc. Bueno, hay todo un proceso también. Para nosotros el proceso es importante que entendamos nuestro caminar de fe, porque opeyamente apeñamos con certeza de aquello que nosotros estamos queriendo hacer. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Nos encontramos reunidos en torno al altar del Señor para acompañar con la celebración del sacrificio eucarístico, en el que se actualiza el misterio pascual, el último viaje de Monseñor Pastor Cuquejo, a quien el Señor ha llamado para sí el día de ayer, en el día de María, Reina y Señora del cielo y de la tierra. Nuestro hermano ha sido llamado a la casa del Padre Celestial para recibir el premio reservado a los justos. Al ponernos hoy de cara a la realidad de la muerte, no la miramos con miedo, conturbados, sino más bien con profundo regocijo y mucha esperanza. La fe puesta en la muerte y resurrección de Jesús nos abre caminos de esperanza. La muerte no es el final. Nuestra fe nos enseña que con la muerte en esta tierra nacemos a la vida eterna. Si nuestra vida ha sido conforme y conformada a la voluntad del Padre. Siempre que leía a San Alfonso de Ligorio, él hablaba mucho de uniformarnos a la voluntad de Dios. Y qué desafío el poder como sintonizar con esa santísima voluntad en ese particular designio que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. De ahí que la muerte no es una pérdida, sino una ganancia, porque sólo así se expresa el verdadero potencial de vida que llevamos dentro, es el comienzo de una vida nueva, o sea, la vida eterna. Por eso decía Pablo a los romanos en la primera lectura, pues estoy convencido que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencia, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús nos ofrece este horizonte de esperanza que llena de sentido nuestra vida. La muerte es inevitable, pero también es cierto que si caminamos en el proyecto de Jesús, entregando la propia vida por amor a Dios,
en el servicio al prójimo, haremos del atardecer de nuestras vidas el comienzo de la mañana de la resurrección. Apenas el año de esperanza. Apenas ya crea. Si somos seguidores del servidor, imitando al servidor, estaremos siempre al servicio de los demás. La muerte no es el punto y final de la vida, sino más bien es un punto y aparte. Se produce un cambio de página, pero nuestra historia continúa. Jesucristo, en la comparación del grano de trigo que hemos escuchado en el Evangelio, si el grano no muere, no da fruto. O sea, no se siembra en la tierra y se corrompe. El grano que está sembrado en tierra no ve la espiga que está produciendo. Así nosotros, ante la semblanza de la muerte, solo vemos la realidad aquí, pero no contemplamos y creemos con fe la vida que se está gestando. La imagen del grano de trigo que muere cuando es sembrado nos enseña un maravilloso mensaje. Y Jesús sabía expresar en comparaciones, parábolas, lo que para nosotros no deja de ser siempre un misterio. Así como la semilla muere para dar lugar a una planta, pero la planta no es distinta de la semilla, así Jesús con su muerte y resurrección entra a una vida nueva. Jesús glorificado. Cristo glorioso y resucitado nos sigue alimentando de los frutos de la Eucaristía. Ahora, en su cuerpo glorioso, se manifiesta la plenitud de la vida anunciada en su vida terrena. Eucaristía, donde el mismo Monseñor Pastor Cuquejo, como sacerdote, celebraba y se ofrecía al Señor. Celebraba y se ofrecía. En su poemario, muy rico y realmente ahí se refleja también el alma de pastor. El señor Pastor Cuquejo escribía el 8 de septiembre de 2009 el siguiente verso: vienes a mi vida para llenar su vacío, porque sin ti todo lo mío queda sin sentido. Un grano de trigo triturado, unido a otros en el pan, será tu cuerpo consagrado. Y el racimo de uva convertida en vino, ofrenda puesta en la piedra del altar. Así estarás con nosotros y nosotros en ti para siempre. Amor infinito que nos unes en el único amor, amor con mayúsculas, hasta la muerte. Y podríamos hablar del amor triturado por el dolor y las pruebas que nuestro hermano pastor sufrió y padeció y ofreció en su vida terrena. Solo quien ama a Jesús, unido a Él en el misterio de servicio mandado por Jesús, participará de su destino, llegando hacia la meta en la cual recibirá el reconocimiento del Padre y será acogido en la morada celestial. A Monseñor Pastor Cuquejo se aplican las palabras del apóstol Pablo: he combatido el combate, he concluido mi carrera, he conservado la fe. Solo me queda
recibir la corona de la salvación de aquel día que me dará el Señor, juez justo. La combinación de los tres verbos he combatido, he concluido y he conservado indica una acción completa que tiene resultados continuos y permanentes. Pablo consideró completa su vida porque había logrado por medio del Señor todo lo que Dios lo había llamado a ser como un soldado de la fe. Son características que vemos en Monseñor Cuquejo repasando su vida, su testimonio y su legado. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Oh, yeah. Ríos Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sí, el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi
exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 17 en adelante. Aquí vemos a David que se acerca, ahí Goliat que reacciona, se siente incluso ofendido, como diciendo, ¿qué? ¿Ustedes qué es lo que están haciendo? Aquí me mandaba ahí, encima con un palo. Soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos. Interesante. La palabra perro, Caleb, es entonces una palabra muy fuerte, ¿verdad?, en el hebreo. Y justamente aquí le está diciendo, ¿entiendes? Entonces es interesante, hay que abrir un poco los ojos y dar a entender. El autor sagrado, por otra parte, describiendo de esta manera a David, un hombre tan sencillo, se despoja de todo, se despoja de lo humano, y entonces lo único que él hace es vestirse, ¿verdad?, entre comillas podemos decir, lo que utiliza San Pablo, las vestiduras de la fe, ¿verdad?, las vestiduras de Dios. Baila ya poco, baila ya por y aquí está mi ondita, pei bruta, nada con 5 y está mi jambiare, hago ay bruta, porque se va quedando. Y después vamos a escuchar más adelante, ¿verdad?, que David entonces sale protegido con la fuerza y el poder de Dios. Supera la vale. Entonces, este señor Goliat se queja, ¿yo soy acaso un perro para que vengas a mí armado de palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Maldijo a David. Es justamente cuando nosotros nos sentimos avasallados, ¿verdad? O sea, la maldición que tiramos encima, ¿verdad? Luego le dijo, ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Ven aquí entonces, ¿verdad? Y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Es una frase muy interesante, ya yo de verdad, pero sobre todo porque Goliat ya directamente él está cantando victoria. Él ya está cantando victoria. No cantar triunfo, antes de que cante el gallo. Entonces esto es importante también tener en consideración. Tenemos que considerar qué es lo que puede suceder. Ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Este es el gran desafío y esto es lo que está haciendo Goliat contra David. David replicó al filisteo, tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Y aquí está el caracú, aquí está el meollo. Versículo 45, ¿verdad? El 44 que nos hace pensar, ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Upeagina la Goliat y David. Pero con ese versículo queremos acentuar y queremos subrayar la plena confianza de Goliat en sus propias fuerzas. En cuanto que David en la primera parte, en cuanto que Saúl le había vestido, le había dado su propia indumentaria, y él al final rechaza. Pero oye, ella eso es el aspecto humano, ¿verdad? El aspecto humano no nos va a salvar, está diciendo David. Nosotros tenemos que confiar, fortalecernos y ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces maldice a David invocando a sus dioses. Maldice entonces a David Goliat, ¿verdad? Porque sale, dice, con el palo,
con el cayado, con el báculo. Y eso, dice, se vio ya, Juan vaya la piscina bello, me siento ofendido, un hombre de muchas guerras. Pero David, tenemos que subrayar y tenemos que entender, versículo 45, David replicó al filisteo: tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Volvemos enseguida con más Ñan Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy con esta gran fiesta, Santa Rosa de Lima, patrona de toda América Latina. Rezamos por su intercesión, por nuestro pueblo, especialmente por nuestros habitantes autóctonos, ¿verdad?, de esta región latinoamericana. Queridos amigos, escuchamos nosotros hoy la palabra del Señor que viene de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda. Ojalá quisieran tolerarme un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una pura virgen. Entonces, queridos amigos, esta segunda carta del apóstol a los Corintios nos está animando. En primer lugar, el que se va a gloriar, dice, lleva, ese que se quiere engrandecer. Entonces, no podemos engrandecernos humanamente. Es imposible. La única grandeza que nosotros llevamos en nuestro corazón y en nuestra vida va a ser siempre la grandeza de Dios. Entonces, como decía, ¿verdad?, San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre viviente. El hombre viviente, es decir, el hombre realizado, planificado. Es la única manera, entonces, de poder, entre comillas, también nosotros decir que nos gloriamos. Nos gloriamos en los beneficios, en las riquezas, en las cosas lindas, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en nuestras manos. Porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo. Y le vale bien, yo he recomendado y yo pego hoy. Sino, no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Aquel a quien Dios recomienda. Pidamos esta gracia, que podamos ser recomendados por Dios, por nuestra humildad, por nuestra serenidad, por nuestro deseo, ¿verdad?, de cambiar, de mejorar y de hacer bien las cosas. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jornada de sanación y liberación. Domingo 3 de septiembre, de 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales
imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Yo lo miro, él me mira. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el combate de David con Goliat en este curso bíblico de todos los días. Como sabemos, reflexionamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, y aquí estamos mirando este versículo que lleva el título del día de hoy, ¿verdad? Ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Entonces no tendríamos que cantar victoria, ¿verdad? No tendríamos que cantar victoria antes de tiempo. Ya no miguen a Goliat, Anila ya Puradí, porque aquí es la confrontación, ¿verdad? La fuerza humana y la fuerza divina, la fuerza del hombre y la fuerza de Dios. Y justamente es lo que sucede, ¿verdad? Porque en cuanto que Goliat ya Puradí, ¿viste? O sea, como confiando plenamente él en su fuerza, en lo grandote que él es, ¿verdad? Daré tu carne a los pájaros del cielo. Llame eta, a los pájaros del cielo, pende, entero, oye, jereita lleva. La carne entonces vamos a entregar aquí a las bestias, vamos a entregar a los pájaros del cielo, aves de rapiña, se entiende, ¿verdad? Tocaró y vender ore, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta va a ser lo más importante ante esta pregunta también que nos cuestiona a todos. Porque si nos está diciendo, ven aquí, daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo, ya andemos que llevo y lleva. Peñandero oño botas y lleva, bota cueve ya esa lleva. Entonces uno mira y dice, bueno, ¿qué pasa aquí, verdad? ¿Será posible esto? Y por eso esta reacción, ven aquí, daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Pero David, como decía, va a responder de una manera mucho más de fe, mucho más confiada. Porque Shena Sengo Ave lleva con espadas o lo que sea. Yo salgo a pelear en nombre del Señor, de los ejércitos, de las huestes de Israel. Y entonces dice, David replicó al filisteo, tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado, a quien tú has desafiado. Tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Bueno, qué lindo que es esto entonces cuando nosotros comenzamos a pensar, cuando comenzamos a darnos cuenta, ¿verdad?, de lo que significa, lo que significa esto. Porque si David había renunciado a todo, lo único a que él no renuncia, al contrario, ¿en qué David se está afianzando? Es justamente en la fuerza de Dios. Con coraza, defendeta con jabalina o con todo lo que tú quieres. Con la fuerza y el poder del Señor. Por eso le echa en cara, replicó, tú avanzas contra mí, tú avanzas contra mí. De la yuena, de las enemigos, de la seyucasena, de la yuena. ¿Sabes a dónde? Los anoina. ¿Y cómo avanzas? Con espada, lanza y jabalina. Espada, lanza y jabalina. Lo que significa para la lucha, para el combate, el guerrero, el fuerte. Tú avanzas con esto, espada, lanza y jabalina. Y viene la segunda partecita en que dice, pero yo, vean de Goliat, con Angashe, yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado, a quien tú has desafiado. En el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Qué bien y qué interesante, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos hablando de este pasaje, vemos siempre, al hablar de este pasaje, de la confrontación que se hace entre lo puramente humano y lo
divino. La fuerza humana, que es siempre armadura, que es siempre indumentaria, coraza, casco, todo de bronce, en fin, las corazas, etcétera, que uno se va poniendo, el escudo, el escudero, todo eso que te acompaña, como le acompaña aquí a Goliat. Sin embargo, David no. David directamente, después de escuchar, ni nadie sabe, David, tranquilo, ¿por qué? Y porque díselo, tú vienes aquí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Aunque su anhelo al pedir su traslado para el monasterio de Agnetenberg en Wandersheim era dedicarse por completo a la contemplación, la oración y la escritura, al llegar su hermano Juan de Kempis, a la sazón prior del convento, le pidió que se pusiera al frente de la incipiente construcción, y Tomás de Kempis aceptó el encargo y emprendió la ardua tarea de dirigir el proyecto. Así como revisaba planos, hacía los ajustes necesarios, dirigía a los arquitectos, maestros de obra, trabajaba sobre los andamios con los obreros hombro a hombro y suplía en cualquier labor a los enfermos a los que desertaban. Siempre conseguía milagrosamente los recursos que necesitaba en el momento justo, sin que sus superiores y compañeros pudieran explicarse cómo lo hacía. Además, a Tomás de Kempis le alcanzaba el tiempo para orar durante buena parte de la noche. Antes de despuntar el sol ya estaba trabajando en la construcción y cuando llegaban sus compañeros les tenía listas las tareas que cada uno debía cumplir, pero se guardaba para sí las más dispendiosas. Lo cierto del caso es que el edificio fue concluido en 1406, mucho antes de lo calculado, y aunque todos estaban admirados de su labor, él discretamente se perdió de la vista de todos, se recluyó en su celda y por fin pudo cristalizar su sueño de dedicarse de lleno a la oración, la meditación, la escritura y a culminar su noviciado. Tomás Hammerken, nacido en Kempen, Alemania, en 1380, era miembro de una familia de artesanos pobres, por lo que su formación básica se ciñó a los acendrados valores cristianos recibidos de su madre, quien, para estimular su vocación religiosa, lo mandó a estudiar a la ciudad holandesa de Deventer cuando contaba 13 años, pero al llegar se enteró de que su hermano Juan, que residía allí desde hacía 2 años y formaba parte de una asociación llamada los Hermanos de la Vida Común, cuyos miembros vivían en comunidad como los primeros cristianos, es decir, ejercían el trabajo solidario del que derivaban el sustento de todos, los bienes eran comunes, no vestían hábito y permanecían en oración y evangelización permanente. Pues resulta que su hermano había sido comisionado por sus superiores para fundar en Windersheim un monasterio en el que sus monjes vivían de acuerdo con la regla de San Agustín y además observarían los mismos postulados de la devoción moderna, como también se llamaba la filosofía de los Hermanos de la Vida Común. Aunque quiso seguir las huellas de su hermano, Tomás fue recibido en la cofradía con la condición de que antes debía adelantar los estudios exigidos a los postulantes. En ese lapso se destacó como alumno modelo, cursó todas las materias de humanidades con notas sobresalientes, se convirtió en experto copista y, por serlo, se encargó de transcribir los tratados, pensamientos y citas de los padres y doctores de la Iglesia, hizo varias versiones de la Biblia, una de las cuales compuesta por 5 tomos. Al cabo de 7 años tras completar su preparación en 1399 y con profundos conocimientos sobre las Sagradas Escrituras y las obras de los grandes pensadores de la Iglesia, recibió autorización para trasladarse a Wendersheim, en donde su hermano Juan, prior del convento, le encomendó la construcción del monasterio agustino de Monte de Santa Inés de Agnetenberg, que concluyó 5 años después, y entonces pudo por fin vestir el hábito agustino.
Una vez ordenado sacerdote en 1413, el beato Tomás de Kempis, apellido con el que lo conoce la historia y que se deriva de su ciudad natal, fue nombrado maestro de los novicios y entonces echó mano de las reflexiones que venía escribiendo como un diario desde hacía mucho tiempo, y con ellas, más las que iba plasmando cada noche, preparaba a sus alumnos y así fue dándole forma a su obra cumbre, La imitación de Cristo, libro que tardó toda su vida en concluir y que más de 500 años después sigue siendo el manual místico de todos los religiosos de la Iglesia Católica, y se calcula que desde su aparición se han hecho en promedio 6 reediciones anuales, en ese aspecto solo superado por la Biblia. Aunque esta es su creación más reconocida, el beato Tomás de Kempis recibió o escribió mejor otros opúsculos como El Jardín de las Rosas, El Valle de los Lirios, Los Diálogos de los Novicios, La Crónica de Agnetenberg, Soliloquio del Alma, Verdadera Sapiencia, Encarnación y Vida de Nuestro Señor Jesucristo y La Vida de Santa Liduvina. Obras que sin ser tan populares son verdaderas joyas místicas. Y esta prolífica producción del beato Tomás de Kempis es el reflejo de una rica vida interior que cultivó durante más de 65 años y concluyó el 30 de agosto de 1471, cuando murió en olor de santidad. Fue beatificado por el Papa San Pío X en 1908. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle al beato Tomás de Kempis que nos enseñe a imitar a Cristo tal como Él lo consignó en su libro. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me
me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. La frase aquí de David es interesante porque vuelve a repetir y le vuelve a decir, en cuanto que ustedes piensan mucho en el aspecto de la armadura, de grande escudero, de traes tu espada, tu lanza, tu jabalina. Pero yo voy a decir en el nombre del Señor. Péasela ese gran instrumento, péasela ese arma, sheupearje añona y nota de contra. Entonces, tú has desafiado al Dios nuestro. Tú no me has desafiado a mí, no has desafiado al ejército aquí de los israelitas o a Saúl, sino que tengo que desafiar a Ñande Yara contra Nindela de Yoñona Iroina. A la Ñande Yara contra Yoñona Iro, Dios va a pelear dentro de la sencillez, porque Dios no necesita coraza, Dios no necesita espada, Dios no necesita jabalina para pelear contigo. Y yo vengo en nombre de ese Dios, el Dios de Israel, y te presento batalla, ñañona y nota a ellos. Y así entonces encontramos lo que le está diciendo David: tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes. Y después continúa: hoy mismo
el Señor te entregará en mis manos, yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver a los cadáveres del ejército filisteo, y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Miren entonces aquí, esta es la confianza plena de David. Cuando te está diciendo, ¿verdad?, que vos le desafiaste al Dios de Israel, vos le desafiaste nada más y nada menos, ¿verdad?, que al Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado a ellos. Y ahora lo que viene del 46, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Qué confianza total, ¿verdad?, de parte de David. Ni Najesapinila ella no ve, ni Najesapinila, ¿verdad? Y entonces por eso dice que yo hoy mismo el Señor, ¿viste? Hoy mismo el Señor. No. Él dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Y esto es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender y darnos cuenta, ¿verdad?, lo que está sucediendo y lo que está haciendo. Hoy mismo el Señor te entregará, ¿verdad?, en mis manos. Yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver a los cadáveres del ejército filisteo, a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Entonces, con mucha certeza, David entonces, con mucha fe, él está diciendo esto. ¿Por qué? Y porque él sabe que no está saliendo en nombre propio. Yo no estoy viniendo a pelear motu propio, como se dice, ¿verdad?, por mí mismo, sino que si la ayuno con avejina, a opellas endurires etamba a echarires etamba como entonces el filisteo estuvo ahí diciendo tantas cosas negativas contra nada más y nada menos el ejército de las huestes del Dios de Israel. Entonces yo salgo, pero yo no salgo en mi nombre, yo no salgo en nombre propio, yo salgo en nombre de Dios. Y entonces le dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, a quien tú has desafiado. Tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. En el fondo, de no le desafía y yo lloré. De la desafía y na peña de Yara, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros estamos caminando en el trajín de todos los días, pero con los valores y principios de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver a los cadáveres, a los animales del campo. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Ya le emíquena, ya enduyeri, ya pues acá pona para peñandillar a la de cuál es el mensaje principal, ¿verdad?, para nosotros en este camino de salvación. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.